Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más, Viva Mejor, su programa médico favorito. Cada semana presentamos diferentes especialistas relacionados con el tema de la medicina, tocando un tema interesante para ayudarnos a vivir mejor. Hoy vamos a hablar con el doctor Antonio Selman, quien es endocrinólogo pediátrico, y vamos a tratar el interesante tema de la obesidad. La obesidad se ha convertido en un azote para la humanidad. Millones de personas en el mundo están obesos y muchísimos de ellos no saben que están obesos. Esa es la parte más problemática de todo. Sabemos las consecuencias de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, los fallos renales, las disfunciones cognitivas en general del ser humano, y muchas veces no le prestamos atención a esta situación que nos puede tocar a todos por igual. ¿Sabía usted que la obesidad no es estar gordo? La obesidad es sencillamente, y puede ser sencillamente, tener un 10% sobre el peso corporal ideal de la persona. Esto quiere decir que una persona que debe pesar 160 libras por su peso, por su estatura y su peso corporal ideal, si tiene 16 libras de más, que prácticamente no se puede notar si usted es una persona alta, ya está considerado obeso. Para hablar sobre todo eso, vamos a darle la bienvenida a Antonio Selman, quien es nuestro amigo invitado frecuente en nuestro programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Una vez más. Y vamos a empezar con una pregunta simple, porque usted como endocrinólogo pediatra nos va a hablar seguramente de la obesidad en los niños, que muchas personas entienden que es normal y que no va a ocurrir nada porque el papá era igual. Y cuando nacen de 9 libras, felicitan al obstetra porque trajeron un niño de 9 libras o de 10 libras y que está perfectamente bien. Y es todo lo contrario. Como tú dices, la obesidad representa ahora la causa más abundante que hay en el mundo de enfermedades, porque no es una sola cosa. Se considera que la incidencia de cáncer de colon, próstata, mama, ovario, aumenta en un 30 a un 40% más cuando usted está sobrepeso. Ya usted sabe. Todo esto porque hay una razón inteligente en el cuerpo que produce un arma de doble filo, y es la agregación de sustancias y hormonas en exceso que compensan el tejido adiposo. Cuando tú tienes obesidad, tú tienes mucha grasa y tú tienes que alimentar esa grasa. Para tú alimentar esa grasa, ¿qué tú utilizas? Los alimentos que te comes procesados por una hormona que se llama insulina. Mucha insulina en sangre, mucho crecimiento tisular. Y tú sabes que cuando tú haces crecimiento tisular con un gen que ya tiene un problema de base, un oncogen, un gen que va a dar como consecuencia un cáncer, tú aumentas el riesgo mucho más. A medida que tú subes la cantidad de peso, sube la cantidad de insulina en sangre, o te vuelves diabético, o te vuelves hipertenso, o tienes problemas de colesterol, triglicéridos, el ácido úrico te sube, aumentas el tejido, inclusive en la mujer el tejido ovárico, y por eso las mujeres tienen mucho síndrome de ovario poliquístico. Todo eso viene desde la infancia, y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención para prevenir la obesidad infantil, la del adolescente y la del adulto. Doctor, los padres se sienten, como decía usted anteriormente, muy orgullosos de tener un niño gordo, le llaman los niños con pota. Rollizo. Sí, rollizo, que tú le ves todos esos rollos en Está en toda la salud. está en salud. Y critican al niño que por una razón o por otra no está igual que el niño rollizo. Que el delgado. ¿Verdad? Y desde esa edad tan temprana se comienza ya a perfilar la posibilidad de que un niño sea obeso. 40% del infante obeso se queda obeso para toda la vida. Un 40%. Es un índice muy alto. Es bastante alto porque tienes que tomar en cuenta que en el proceso de crecimiento, las diferentes hormonas que trabajan en ese crecimiento pueden hacer reducir ese índice de masa excesiva que hay. Pero resulta que se quedan así porque el síndrome metabólico que lo prevé, que lo va persiguiendo, va a incrementar más ese índice de masa a medida que vas cogiendo la adolescencia. Se van a presentar las hormonas sexuales, aumentas más de peso, más masa muscular, más grasa,
y eso continúa toda la vida. En los niños obesos vemos también no solamente el daño que usted ha mencionado, que ya comienza a perfilarse, sino también vemos una falta de concentración enorme en los Claro estudios. que sí, duermen menos. Duermen menos. Y otra cosa, el estrés también lleva mucho a estos niños a ser más obesos todavía. Fíjate que en la época de nosotros, y eso lo vengo diciendo y se lo advierto mucho a los padres, en la época de nosotros, ¿cuántas horas realizábamos tareas en la tarde? Pocas. Y aprendíamos. Ahora le ponen trabajos largometraje, Así mismo. longanizas de trabajo, y el muchacho se duerme muy tarde. Se considera que cuando una persona duerme menos, más posibilidades va a tener de ser obeso o de incrementar su índice de masa corporal. Mientras más tiempo de dormir tienes tú, vas a tener menos posibilidades de tener obesidad. A los pollos lo ponen a crecer así. Sí, poco Le ponen ejercicio. luz, a comer, a comer, a comer. Eso es estrés. El estrés también produce obesidad. Entonces estos niños de ahora solamente están frente a una pantalla, a una tableta, como le dicen ahora, a un celular, no tienen casi actividad física. Y si la tienen son pocas horas a la semana. Y la comida es el instrumento que lleva más a la obesidad en una familia. Cuando tú no tienes buenos hábitos alimenticios en esa familia, tú vas a tener niños obesos. Además de que los padres pueden estar obesos. Sí, claro, si tienen Y genéticamente también. Efectivamente, si tienes una predisposición genética a la obesidad y estás sin control, comiendo con poco ejercicio y demás, Vas a tener tienes una gran posibilidad. más incidencia. ¿Qué le decimos a estos padres? O sea, cuando llegan a tu consultorio con un niño, mire, el niño está gordo, doctor, queremos chequear la tiroides porque no sabemos, y tú te das cuenta que lo que tiene un exceso de alimento el niño. Un problema de alimentación. Uno hace un chequeo completo de todas las hormonas, eso es correcto. Pero la base de la obesidad está en los hábitos alimenticios y al final te vas a encontrar con esa pared. Porque concientizar al niño es un problema, pero concientizar a los padres es más grande todavía. Y más cuando hay varios niños en la casa que no tienen a lo mejor el problema. Que no tienen el problema. Entonces, la despensa donde se ponen los alimentos tiene una variedad de dulces y bebidas carbonatadas y bebidas endulzadas, que eso incrementa más el problema cuando tú enfrentas a una familia con un niño o dos niños obesos. Entonces, hay que concientizar a los padres, saber decirle por dónde van las cosas, el problema de las verduras y los vegetales, que eso aquí, 99% de los niños dominicanos no comen ensaladas ni vegetales. No la comen. No la comen. Las frutas todas procesadas, llevadas a un cartón, o si no se hacen jugos, y eso hace más propensa a la obesidad en una familia. La forma de alimentarse, el hábito. Te voy a decir algo. Últimamente he encontrado que en la población que va a la consulta, no estando obesa, tal vez un poco de sobrepeso, he encontrado índices altísimos de hipercolesterolemia, colesterol alto en sangre. Colesterol alto. Y eso sí es preocupante, porque cuando tú tienes niños de 5 y 6 años con un colesterol en 230, 250, ya te están dando señas de que en los próximos 30 años una arteria se va a tapar de la circulación coronaria. Entonces hay que estar muy diligente y muy acertado en el asunto del diagnóstico del perfil lipídico en los niños de poca edad. En los adolescentes, en esas muchachitas precisamente que tienen un desarrollo hoy en día mucho más avanzado que antes. Hoy tenemos niñas con 10 y 9 años ya que tienen su primera menstruación y demás. Nosotros trabajamos también en la parte nutricional, como te dije, igual que en la infantil, pero haciendo más hincapié en las medidas de la cintura-cadera, más que en el peso. Porque ese índice de cintura-cadera representa más el problema de la patología que va a venir en el futuro que el mismo sobrepeso. Explícanos un poquito de eso de la cintura-cadera. La cintura-cadera es una medida que tomamos cuando están creciendo los niños.
si este niño se estanca en su peso, lo ponemos en una nutrición adecuada y se estanca en su peso, sigue creciendo y la cintura cadera va reduciéndose, nosotros estamos logrando sin perder peso, el mismo peso, pero está más largo, una talla más grande. Estamos logrando reducir la grasa interna del abdomen, que en el infante esa grasa es más proporcionada en todo el cuerpo. Pero en los adolescentes se concentra más en el área intraabdominal. Y esa grasa es más peligrosa que la grasa que tenemos aquí en los brazos, en los muslos, porque esa grasa afecta más la circulación coronaria en el futuro. Y por la edad, un adolescente está más cerca de la adultez joven que un infante. Entonces insistimos mucho en bajar el índice de cadera más que el peso real del cuerpo. Claro, tienen que bajar de peso, pero lo más importante es esa medida en pulgada o en centímetro que hacemos de la cadera. Figúrate, para el tipo de cultura alimenticia que tenemos, por ejemplo, el arroz, que es uno de los alimentos que más se almacenan en el cuerpo por lo rico de los carbohidratos que Y son. la grasa. La grasa, ¿verdad? Los jugos. Los jugos de fruta son muy obesogénicos. Sí, sí. Y tú ves aquí, por ejemplo, donde quiera vendiendo un guarapo. Señor, cuando usted se toma un guarapo, usted se está envenenando. Es sabroso, es riquísimo. ¿A quién no le gusta un guarapo frío en un día de calor? Pero usted lo que se está llevando es un veneno puro. Todos los jugos de fruta hacen daño, todos. La gente no lo entiende, pero es lo mismo que decir, usted tiene derecho a comerse una naranja. Pero si usted coge 5 naranjas para tomarse un vaso de 8 onzas o de 6 onzas, usted está quintuplicando el valor calórico de esa fruta y está haciendo que la fruta pase más fácil del intestino a la sangre, o el carbohidrato de ella, más fácil del intestino a la sangre que cuando usted se la come con todo y bagazo. El problema del jugo es ese, y cuando usted lo procesa en una licuadora, está permitiendo que las moléculas de azúcar de ella hagan más contacto con la pared del intestino y la absorción es más violenta que cuando usted se come un pedazo de lechosa, un pedazo de piña. Hay que masticar, hay que deglutir y ese bollo, ese gollejo, llega al intestino y pasa más difícil al torrente circulatorio. El jugo es un facilitador. Sí, sí. Si cogemos un papel de filtro y tiramos un algodón mojado encima, tú vas a ver que no se filtra casi nada, pero si le exprimimos el algodón, va a caer del otro lado rápidamente. Es lo mismo. Pero independientemente de eso, doctor, si el algodón sigue sobre el filtro, evidentemente va a pasar. Va a pasar. Va a hacerlo más lento, la absorción más lento, pero en definitiva va a pasar igual. Va a pasar. O sea la gente no entiende eso y vamos a beber jugo. Los jugos se desnaturalizan cuando usted los saca de la fruta. Pierden todas sus propiedades. Un jugo de China que usted lo tenga fuera 20 minutos ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Hay una forma en que la juventud de hoy está tratando de combatir la obesidad. Y cuando usted me hablaba de lo que era la obesidad en la región abdominal, nosotros vamos a los gimnasios y vemos esa cantidad de personas haciendo un ejercicio tremendo para disminuir la grasa del abdomen. ¿Qué consecuencia tiene esto? ¿Qué tan eficaz es? Lo que pasa es que a veces en esos gimnasios aparecen unos gurús que creen que están haciendo las cosas bien hechas y no las hacen bien hechas. Una persona que está obesa debe de llevar primero una especie de estudio completo de su cuerpo, donde un médico que le facilite una serie de ideas y de enseñanzas previo a hacer ejercicio. Yo les recomiendo siempre a los obesos que todo lo que vayan a hacer sea aeróbico y que no tenga impacto sobre las articulaciones de la rodilla ni del tobillo. No es lo mismo tener 200 libras para una estatura que debería de soportar 160 que tener 160 libras con esa estatura y usted poder soportar su peso sobre esas rodillas. Entonces cuando tú mandas a un muchacho a hacer ejercicio, muchas veces estos guruses lo ponen a hacer ejercicios de impacto o lo ponen a hacer pesas. Las pesas aumentan volúmenes.
No, yo hago repeticiones pequeñas, como quiera. Usted va a aumentar volumen y usted va a hacer que el músculo pida más grasa alrededor suyo. Y con el tiempo va a haber mucho músculo, pero luego mucha grasa. Cuando usted termine de hacer sus rutinas y deje de hacer ejercicio, se va a arropar todo de grasa otra vez. Hay que tener cuidado. Usted puede ir al gimnasio, puede hacer ejercicio, pero que sean aeróbicos. ¿Qué es aeróbico? Para que la gente tenga una idea, porque se habla mucho de aeróbico y anaeróbico. Aeróbico es cuando usted puede hacer una actividad física y puede hablar con otra persona. Que tu respiración te permita tener una conversación con el compañero. Cosa que muchas personas no pueden. No lo pueden hacer. Muchísimas personas suben una escalera sin hablar y lo hacen bien. Y van hablando y llegan sofocados. De esfuerzo, que es la dificultad respiratoria debido al mismo ejercicio. Entonces usted tiene que llegar a un punto donde pueda hacer ejercicio sin esa sensación de cansancio respiratorio, donde usted pueda hablar con un compañero o un amigo o su esposa o su hermano, caminar, trotar suavemente para usted poder tener una buena conversación. Y los ejercicios aeróbicos gastan más calorías que los anaeróbicos, y yo veo mucha gente, por ejemplo, en el Mirador, que corre, se y mata. Están así, porque el anaerobismo no gasta calorías. Estoy sudando, doctor, me pongo un plástico y comienzo a sudar. Sudar no significa bajar de peso. Estoy quemando la grasa. Es que usted no quema la grasa con el sudor. La grasa se quema con un proceso biológico y bioquímico muy complejo y no depende del sudor suyo. Usted baja tal vez media libra porque perdió líquido, pero cuando se vuelva a beber el vaso de agua, va a subir. Sí, nosotros tenemos aquí un camarógrafo, por ejemplo, que él se pasa horas enteras en el gimnasio, haciendo gimnasio. Entonces cuando venimos aquí al estudio lo vemos comiéndose un chimichurri y tomándose 2 Coca-Cola. Entonces, dígame usted, ¿qué es usted uno de los dirá? que están aquí ahora. Es uno de los que están aquí, sí, es uno de los que están aquí. Le da los hierros. Le da los hierros y después le da la boca. Entonces, de esa manera no podemos lograr. Así no se puede. Doctor, ¿cuál sería el régimen? Mucho se habla sobre eso que usted decía, ¿no? Si usted va a hacer ejercicio, antes de usted hacer el ejercicio, hágase un chequeo médico. Claro, vaya a donde esté su médico. Un cardiólogo, principalmente un cardiólogo. Sí. Tú no sabes cuándo puedes tener una coronaria al filo del precipicio. Así mismo. Al filo del precipicio, que usted tenga 90% de esa arteria tapada y en un momento de actividad física se cierre. Y eso es un infarto. El infarto al seguro. Insegurísimo. Ok, entonces, ¿cuál sería el régimen mejor para los ejercicios? Yo te hablo de hacer los ejercicios anaeróbicos. Lo mejor, caminar 45 minutos diarios. Caminar 45. ¿A qué velocidad? Porque yo veo gente caminando que van corriendo. Un paso moderado, sin apurarse, donde usted pueda respirar libremente, sin sofocarse. Eso es todo. O sea que usted debe ir a un paso que su cuerpo pueda tolerar. Y esas personas que nosotros vemos que llevan pesas en las manos y que van haciendo peso, ¿qué beneficio trae? Estoy tonificando, pero usted no va a ser fisiculturista. Usted va para una olimpiada, entonces ahí sí. Pero si usted no va a una olimpiada, deje esas pesas tranquilas, que eso es ergonómico y eso es lo que hace hipertrofiar los ventrículos del corazón, porque él se está esforzando en llevarle sangre a músculos que usted nunca jamás usó en su vida. Y ahora con 50 años quiere usarlo. Sí, efectivamente. Entonces, mire, la curva es así. Usted sube, nace, sube y vuelve y decrece. En el momento en que usted llega al pico, comienza a bajar, la masa ósea se pierde, la musculatura se va perdiendo, la testosterona, los estrógenos, todo eso va cayendo. Entonces estas damas que están cerca de la menopausia, con el perdón de ellas, comienzan a hacer unos ejercicios violentísimos, sin preparación hormonal, porque ya perdieron todas esas hormonas que le podían dar la base biológica a esos músculos y a ese esqueleto, y al mismo corazón. Entonces usted la ve en el gimnasio dando. Pero dicen que de esta manera nosotros cubrimos la osteoporosis, que de esta manera que haciendo un ejercicio violento. Pero violento no,
moderado. Como te dije, usted puede hacer su gimnasio libremente, usted puede hacer ejercicios con las máquinas del gimnasio, pero no con la violencia que lo hacen. No es necesario. Usted no va a ganar nada con eso. Al contrario, en los últimos meses se han inventado una serie y una cadena de ejercicios especiales, tácticos, no sé qué. Todo el mundo está lesionado. Sí. El que me está viendo, que lo está haciendo, sabe que tiene una rodilla lesionada, tiene un tobillo lesionado, tiene un hombro, me duele aquí. Usted no tiene que llegar a eso. Son lo que llaman ejercicios extremos. Extremos. Bueno, el extremo de la muerte, lo que está llegando usted no tiene que llegar a eso. Usted hace su ejercicio moderado, que su circulación fluya, que sus músculos se tonifiquen, pero sin tener que llegar a lesionarse. Y es que se lesionan. Doctor, tenemos familiares obesos, somos obesos, tenemos amigos obesos. ¿Cuál sería? Camarógrafo. Camarógrafo. Bueno, ahora en este momento está la fase muscular, Okay. pero después viene la grasa. Okay. Entonces, ¿cuál sería el consejo que usted le pudiera dar a todas aquellas personas que se consideren que están, como dice el pueblo, gordos? Evitar las comidas rápidas. No es que la deje totalmente, pero evítelas. Evitar las bebidas todas endulzadas, todas, incluyendo los jugos, aunque sean naturales. Comer más verduras y vegetales. Yo le digo hierbas. Sí. Coman más hierba. Reduzca los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Todo lo que sale de los víveres, de los cereales como el arroz y de las pastas y del trigo. ¿Y qué vamos a comer, doctor? Todo eso se puede comer, pero redúzcalo. Coma más hierba, más vegetales, magra la carne, más pescado, coma huevos, quesos con poca grasa y reduzca la cantidad de azúcares que usted ingiere al día. Le voy a decir algo. Los chinos no toman café, no beben jugos de fruta, no beben refrescos de cualquier marca, para no mencionar, y tampoco usan azúcar en la mesa. Y son así. Nosotros, los de esta parte, tomamos café, echamos azúcar, endulzamos los jugos, bebemos refresco y estamos así. Es simplemente una cultura. Usted lleva una dieta sana en su casa, no hay que preparársela. Prepáreme un menú. Usted no necesita un menú. Coja más legumbres y hierbas, más rúcula, más repollo, más lechuga, y usted verá que usted baja de peso. Pero no se dé una hartura de arroz sin otra cosa al lado. Entonces, y si vamos a tomar guarapo, ¿qué cantidad vamos a tomar? Una vez al mes. Una vez al mes. Gracias, doctor Selman. De verdad que nos hemos sentido muy contentos con tenerlo aquí. Todos ustedes que han estado escuchando al doctor Antonio Selman, quien es endocrinólogo pediatra y que ha estado hablando sobre la obesidad y la forma de combatirla y de evitarla, saben de que es sumamente importante que esto lo cumplamos a cabalidad. Le damos las gracias una vez más, pensamos verlo aquí con otro interesante tema, y a nuestros televidentes, por favor, que mantengan su sintonía porque continúa más y más de Viva Mejor. Muchas gracias.